¡Annyeonghaseyo! Como ya habéis visto por el título, hoy voy a estar haciendo un haul de Shein, pero en esta ocasión no es ropa normal y corriente para la calle, sino que son vestidos para boda. Son 7 vestidos concretamente para ir de invitada a una boda, porque sí, tengo una boda dentro de unos meses y pues la verdad, para un evento que voy a ir solo una vez en la vida, porque los vestidos de boda pues la gente no suele repetirlos y más si son conocidos, entonces tampoco me quiero gastar mucho dinero, así que opté por vestidos de Shein, así que vamos a ver la calidad, cómo son, si valen la pena, si no y todo esto. Para los que no me conocéis, soy Tatiana, espero que si te gusta el vídeo le des muchos likes, que comentes, que des tus opiniones, tus puntuaciones a los vestidos, etcétera, y sobre todo suscríbete y activa la campanita, así nunca te pierdes ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a ir con los vestidos que me he pedido. El primer vestido que os voy a estar enseñando es este de aquí, que es de color azul clarito, es súper bonito, es un azul bebé muy bonito y la verdad me encanta muchísimo ese color. A ver, ¿cómo va esto? Así. Tenemos que por un lado es con manga, que tiene aquí un volantito, y en el otro lado no tiene manga, es en forma como de corazón y la verdad que es súper bonito con un fruncidito aquí. Y luego es toda una falda con vuelo de tul, es una tela así muy finita, pero por dentro, a ver si puedo enseñarlo, tiene otra capita que es esta de aquí, que es un forrito para que no sea transparente y la verdad que es súper suavecito. O sea, el material, para lo que me ha costado, que ha sido 26,13 con el descuento aplicado, está súper bien, o sea, se ve de muy buena calidad. A ver, no podemos pedirle milagros a lo que no es, no cuesta una barbaridad y la tela no es la mejor del mundo, pero vamos, que para lo que te vas a poner este vestido, que es una vez en una boda, la verdad que está súper bien y yo creo que va a dar mucho juego y va a dar el pego para una boda. Vamos a ver cómo me queda y vamos a darle una puntuación. Aquí tenemos el primer vestido ya puesto, la verdad que me gusta muchísimo cómo queda puesto, sobre todo la parte esta del volante de esta manga y luego este otro lado que sea en forma de corazón, la verdad que me encanta. Lo bueno de la parte en forma de corazón es que por dentro lleva una tira de silicona para que el vestido no esté todo el rato resbalándose y tengas que estar subiéndolo, así que esto es un punto muy bueno. Luego, lo único que tendría que arreglar de este vestido yo sería el bajo, porque lo estoy pisando. Si me veis como yo, 1,60, el bajo os va a venir enorme, pero bueno, y eso que llevo tacón, y ya llevo hasta el taconcito que tengo a fuego y todo, que lo tenía por casa y nada, y ahora sí, habrá que recortarlo. Pero la verdad me gusta muchísimo. Como decíamos, la tela no es que sea del otro mundo, una tela súper buena, pero la verdad que para lo que vamos a usarlo un simple día, por el precio, está súper bien. Luego también me gusta mucho, aparte del detalle del top, que me encanta, el detalle este de este vuelito, porque si yo lo retiro, ya estáis viendo que pierde un poquito el vestido. En cambio, con este vuelo que le han puesto aquí extra, la verdad que queda mucho mejor, tiene como más forma, más, no sé, le veo como más armónico. Y luego la parte de atrás, pues es bastante simple, simplemente es la falda con la caída y ya está, pero la verdad que muy elegante, la verdad. Queda bastante acorde con lo que es el vestido. La verdad que yo a este vestido le doy un 9 de 10, no le doy el 10 de 10, porque todavía quedan muchos vestidos por probar y no sé si va a haber alguno que me guste más o no, así que de momento le doy un 9 de 10. Aquí tenemos el segundo vestido y también es de un color azulito, no es tan azul como el anterior, tan clarito de bebé, pero también es un azul clarito. Y este, a diferencia del otro, sus mangas son en forma de barquito y como veis las tiene como cruzadas por aquí y no es de vuelo, no sé si se puede estar apreciando aquí o no, pero este es un vestido ajustado y como podéis ver la tela es tela flexible, es tela que estira. No mucho, pero sí que estira, la verdad. Y no se ve una tela de muy mala calidad para lo que ha costado. Porque no sé qué pensáis vosotros cuánto habrá costado, pero este vestido de aquí solo me ha costado 13,50 con el descuento puesto, siempre con el descuento, los precios que os estoy diciendo. Y la verdad se ve bastante bien. Vamos a ver cómo queda puesto y qué puntuación le damos y qué opinamos de él. Aquí tenemos el segundo vestido que ya estáis viendo que de bajos me va genial, o sea, no tendría que cogerlo para nada. El escote me encanta en forma de corazón, no sé qué tengo yo con los escotes en forma de corazón, pero me encantan. Y como el otro, pues también lleva lo que es la parte de la tirita en silicona para que no se vaya resbalando.
Este, como ya sabéis, es la talla XS y a mí me queda súper ajustadito, y lo bueno es que es elástico, o sea, que se estira. O sea, si estáis entre la XS y la S y no sabéis cuál, que sepáis que pues este cede, es elástico y cede. La tela, la verdad que, como hemos comentado antes, es gruesa y no se clarea nada. Nada de nada, o sea que súper bien. O sea, la tela, la verdad que yo creo que entre esta y la de antes, esta tela se ve mucho más de buena calidad. Luego las mangas son súper bonitas, pero a mí sí que es verdad que me vienen, o sea, me lo noto un poco flojo. No sé si lo podéis ver, que si hago así se me resbalan. No sé, quizás si porque no tengo mucha espalda o qué, pero se me resbalan un poquito. Pero bueno, simplemente sería ese detalle que quizás estaría un poquito más incómoda a la hora del chumba chumba en la fiesta de la boda. Pero la verdad que el escote es súper bonito así en forma de barca. O sea, esto me encanta. Luego lo único que por mi forma del cuerpo, no es por el vestido, es por mi forma del cuerpo, siempre me ha pasado desde pequeñita. A mí los vestidos en forma de vuelo me quedan mejor que los ajustados. ¿Esto por qué? Porque si os habréis dado cuenta, yo no tengo apenas curvas ni nada, soy una tablita recta. Entonces, estos vestidos que son ajustados, pues se me nota que no tengo curvas, no tengo por dónde pillarlos bien. En cambio los de vuelo como que me hacen la cinturita, entonces luego cae el vuelo y pues ahí parece que tenga más cinturita de la que no tengo, la verdad. Y otra cosita es que no sé qué tipo de tela es elástica, hasta aquí llegamos todos, pero no sé vosotros, pero yo en los glúteos tengo los hoyuelos, que yo le llamo, que son estas hundiciones, y este tejido, no sé por qué, me los marca bastante. Entonces, este sería una de las cosas por las que quizás no escoja este vestido. Básicamente, por la manga, porque se me va resbalando, que quizás eso a ti no te pase, es porque yo, como estoy comentando, estoy muy delgadita, y mis hoyuelos. Que si no tienes hoyuelos, o sea, este vestido sin hoyuelos y a alguien de curvas, o sea, le tiene que quedar impecable, o sea, tiene que quedar súper bonito. Y la espalda es súper bonita, o sea, la espalda me encanta, pero es eso, por mi forma del cuerpo, creo que me voy a ir decantando por el primero que me he probado antes. Y nada, dejad en los comentarios qué os parece a vosotros este segundo. Yo le pongo 8, 8,5, pero por mi físico, no por el vestido, por mi físico, por cómo me queda a mí. Pero dejad vosotros en los comentarios qué puntuación le dais al vestido. El siguiente vestido es este de aquí, que es de color rojo. Este me costó un poquito más caro, fueron 17,40 con el descuento, como siempre os estoy diciendo. Y lo vemos por aquí. Este es un tanto diferente, es como así en palabra de lateral, no sé cómo se llame este estilo, pero vamos, como estilo griego, la verdad. Por aquí se pondría la manga y esto se pasa por detrás de la cabeza. Lo que sí decir, el color es muy bonito, es un rojo muy vivido, pero la tela comparado con las otras dos telas, no lo veo tan de calidad. También tiene sus dos forros, como el primero, que tiene el forrito para que no se transparente nada, luego el forrito de arriba, pero veo que esta tela, la caída es un poquito diferente. No sé, vamos a ver cómo queda puesto, qué opinión le damos, qué puntos les damos y qué opinamos de él, a ver si luego puesto cambia completamente y nos sorprende la idea. Y así queda el tercer vestido puesto. La verdad que este debajo, 3/4 de lo mismo que el anterior, me queda súper bien, no me lo piso en ningún momento ni nada. Lo que sí que lo veo más shumi shumi. Se nota que es un poquito más de mala calidad que los otros anteriores que me he probado, y la verdad es mucho más sencillo. No es apretado como el anterior, pero tampoco llega a ser como de vuelo, es como una cosa entre media. O sea, la falda es como más caída lisa y ya está, sin vuelecitos y sin nada. Y la parte de arriba, la verdad que la idea es buena, pero la tira esta que le han puesto aquí, o sea, no sé, o es la calidad de la tela o no sé qué es. A ver si me puedo acercar y lo podéis ver, pero queda como arrugada, esto da como que no es de calidad, no sé, los acabados no me acaban de convencer, los acabados de este vestido. Así que bueno, obviamente no va a estar ni en el top ni nada. Os muestro la espalda, que la espalda también es bastante diferente, bonita, con las dos tiras cruzadas, pero es lo que os digo, no me acaba de convencer este vestido. Para una boda, no, quizás para otra cosa, yo que sé, un cumpleaños o salir de fiesta o algo así, pues mira, aún. Pero para una boda lo veo muy
muy calidad mala, la verdad. Y nada, a este le doy un 5, o no, un 5 no, le doy un 4, sí, un 4, 4 y medio, la verdad, porque es lo que os digo, no me acaba de gustar, lo veo la calidad muy mala. Es básico, la verdad que quedaría bien con cualquier cosa porque es básico, pero es lo que digo, los acabados de aquí, el fruncido este que hace, no sé, no me acaba de gustar, la tela, como digo, se nota que es muy malilla y no sé, hay algo que no me gusta. Dejad en los comentarios a vosotros qué puntuación le dais a este vestido, si lo veis más simple que los otros, si no, si os gusta, si no, si soy yo que me gusta mucho lo princesita o qué. Y nada, eso, dejadlo en los comentarios a ver qué os parece. Y vamos con el siguiente vestido. Vamos a pasar con el cuarto vestido, que es este de aquí. Este es de color lila, la verdad que este lila me encanta. O sea, es que son súper bonitos estos lilas. A ver, vale, a ver, es que este tiene una cosa que, claro, va por detrás atado y si no está atado se ve muy, muy grande. Pero vamos, este es algo tal que así, lleva sus dos manguitas, es en forma de corazón como el primero y todo esto es su falda. Este también es de vuelo y como vemos también es lo mismo. Es de tul, se ve de muy buena calidad este tul, o sea, se ve más fino que el rojo, se ve como el azul. Entonces tiene una caída bastante más bonita y luego por dentro pues tiene su forro. A ver si lo puedo estar enseñando aquí bien. Su forrito lila para que no se claree nada. La verdad que es súper bonito. Luego por la espalda va atado. Ahora mismo no está atado, pero imaginaros, va así como que por aquí. A ver si puedo enseñarlo bien. Va como que por aquí atado así, entonces tiene una apertura abajo y luego la apertura arriba y tiene que quedar súper bonito. En las fotos se veía súper bonito a la modelo el vestido y este vestido me costó 21,43 con el descuento, siempre todos los vestidos con el descuento, los precios que os estoy diciendo. Vamos a ver cómo me queda porque yo lo vi muy princesita y solo queda probarlo a ver si lo que yo me estaba imaginando es como me queda realmente y vamos a ver qué puntuación le damos a este vestido. Aquí tenemos puesto ya el cuarto vestido y la verdad este vestido me encanta, o sea, estoy flipando con él. Me encanta el color, me encanta el vuelo, la calidad para lo que ha costado, como ya hemos hablado, no se nota tan mala como el anterior, se nota más de calidad, el vuelo tiene un vuelo más caído, más bonito, la parte de arriba, o sea, la parte de arriba me encanta con la forma del corazón y estas manguitas con vuelito. O sea, me gusta muchísimo este vestido. Lo que sí deciros, no tiene silicona como los dos anteriores que hemos visto en forma de corazón, pero este no se va a ir resbalando, no le hace falta la silicona porque lleva las manguitas que aguantan muy bien y van atadas en la espalda. Van atadas en forma de lazo y tenemos la parte de abajo descubierta y la parte de arriba también descubierta, haciendo una espalda muy bonita. Me encanta la forma de la espalda. Vamos, que este vestido es para llevarla con un recogido y que se vea la espalda lo bonita que es. Y la parte de abajo pues lo mismo. Me encanta porque es lo que digo, tiene vuelo, me horma más, me hace una cinturita más pequeñita y luego pues se abre como si tuviera caderas, pero no tengo caderas. Y la verdad, el color, el escote, me queda clavado, o sea, las medidas me quedan clavadas. Me daba miedo que de aquí me viniera grande, holmado, pero nada, o sea, clavadito, me encanta. O sea, este vestido es que me encanta. Le doy un 9,5 de 10. No le doy el 10 de 10 porque, no sé, o sea, 10 de 10 ya tendría que ser la perfección. Y quizás no es tan perfecto el vestido, pero un 9 de 10 se lo doy. Está en el top de los que voy a tener que elegir para la boda. Dejaré en los comentarios a vosotros qué opináis, si lo veis del año de Catapum, si lo veis así más de princesita, si no como yo, qué puntuación le dais vosotros, qué opináis. Y nada, deciros que si no es el elegido, aún así este vestido me lo voy a quedar porque me encanta, lo quiero en mi armario por si acaso algún otro evento o para hacer fotos o para, yo que sé, una cena romántica. No sé, es que me gusta muchísimo este vestido. De este vestido no me deshago, vamos. Ya quedan menos vestidos y vamos por el vestido quinto. Este es un color rosado muy clarito. A ver si podemos enseñarlo bien. La parte de arriba es así, como con un fruncidito. Tiene 4 tiras que van así, dos por cada lado. Y luego por detrás, la parte del fruncido tiene una terminación en... ¿cómo se llama esto? No me saldrá, en encaje, y lo de las 4 tiras quedan pues como que abiertas
en teoría, a ver si puedo enseñarlo bien, quedarían como así abiertas y quedaría súper bonito con este encaje. Y luego pues como todos los que he pedido, casi todos, pues es de tul también y de vuelo. Es que a mí el vuelo me favorece, la verdad, porque soy muy delgadita, no tengo curvas y entonces el vuelo hace como que tengo curvas donde no tengo curvas. Pero eso, la tela sí que es un poquito más gruesa que el lila y que el azul, pero nada, un poquito, no es tan gruesa como el rojo, entonces tiene un poquito más de caída, así con un poquito más de forma. Y como todos, lleva su telita por dentro. Sí que es verdad que esta tela es diferente, la del rosa, la del lila y el azul era una tela así más suavecita, más sedosa. En cambio esta es una tela más rígida, más... no sé cómo deciros. Se nota que es un poquito más mala la tela, la verdad. Y nada, vamos a ver cómo queda este puesto. Ah, y el precio. Dejadme que mire el precio, que no me acuerdo. Este fue 21,43 con el descuento también. Y nada, lo que decía, vamos a ver cómo queda puesto este vestido, qué puntuación le damos, qué opinamos de él y todo a continuación. Y así queda el vestido puesto. La verdad que es muy bonito. La tela, como decíamos, no es que sea de mala calidad y se le ve una caída muy bonita a la falda. Mirad. Lo único que sí que de este vestido, la espalda me encanta, ahora la vais a ver, pero la parte de arriba, el trapeado, me queda anchito por los dos lados y no sé, quizás es el trapeado que al estar ancho pues no me acaba de gustar. La parte de adelante, no sé si es eso o la falda, que es muy lisa para abajo, con vuelecitos, sí, tiene vuelo, pero simplemente para abajo, sin ninguna otra capa ni nada. No sé qué será, pero hay algo de adelante que no me acaba de convencer. La espalda, como os decía, es preciosa. Como estáis viendo, tiene este trozo de aquí con encaje súper bonito, con las 4 cuerdas que se cruzan también, súper bonito. O sea, la espalda de este vestido es que me encanta, pero es lo que os decía. No sé si el trapeado que me viene ancho y esto hace que el vestido pierda y no me guste tanto, pero si tuviera que elegirlo, no lo metería en mi top. Prefiero el lila y el primer azul que me he probado, sobre todo las partes de arriba. El lila era súper simple, pero era muy bonito. Y el azul, como os decía, o sea, con el hombro ese, con ese volante. Luego el otro lado solo con el escote en corazón. O sea, es que el primero, el escote, me ha encantado. Así que este, comparado con los otros, como que pierde. A este vestido yo le doy un 7, 7,5, básicamente por lo que os digo, por esta parte de aquí, que me queda ancho, quizás es porque tengo poco pecho, podría ser, pero esta parte veo que no me favorece, la verdad. Y nada que no se pueda solucionar, el bajo se podría solucionar, como todo lo que me estoy probando así con vuelos como me gustan, que no sé si se piensan que medimos 2 metros o qué, pero bueno. Pero sí, la calidad muy buena del vestido, no tiene costuras que yo vea que estén como mal ni nada, simplemente se tendría que planchar porque no los he planchado, pero la verdad que eso, le quito puntos por esta parte. ¿Vosotros qué puntuación le dais a este vestido y qué creéis que le falta? Yo es que noto que le falta como algo, la espalda de atrás me encanta, pero de la parte de adelante noto que hay algo que le falta a este vestido. Poned en los comentarios vosotros qué opináis, qué es lo que le falta, si le falta o no, y la puntuación para vosotros de este vestido. Y ahora sí, ya sí que sí, pasamos al último vestido. Este es un color vino tinto, y la verdad que también es ajustado, me pedí 2 ajustados y este es el otro que pedí. A ver qué tal me queda este. Vamos a ver, que yo pueda enseñarlo bien. Es que tienen una forma... Vale, es que las espaldas las llevan cruzadas, pero la parte de adelante no. La parte de adelante es así. ¿Veis? Vale, ahora. Es así en forma de V y luego tiene lo que es la parte de atrás cruzada, que se cruzan las tiras, como veis, que claro, enseñarlo así sin poner es un poco difícil. Bueno, las tiras van cruzadas en la espalda. Luego, bajando para el pecho, del pecho en teoría representa que sale este fruncidito de aquí, que la verdad que es súper chulo, y llega un poquito hasta las caderas. Y luego ya después del fruncidito viene lo que viene siendo la parte esta más ancha, se empieza como a anchar un poco, como hacer una cola de sirena, vamos, como los vestidos de novia que tienen colas de sirena, pues igual.
Este es ajustadito también, la tela no se ve muy mala, no se ve tampoco que sea tela que transparenta, y este también es elástico, como el otro. Creo que casi todos los vestidos que son ajustados los hacen elásticos para que se amolden bien a las figuras y queden a todo el mundo espectaculares. Vamos a ver cómo me queda este vestido y antes que nada el precio. Este me ha costado 17,46 y ahora sí que sí, vamos a ver cómo me queda, qué puntuación le damos y si puede ser uno de los elegidos para la boda. Y aquí ya tenemos el último vestido puesto, la verdad que es muy bonito, lo único malo es que para este vestido da igual que me venga largo, que se podría coger debajo, pero no queda donde debería de quedar. Mirad donde me queda la apertura y esto debería de quedar más arriba, más aquí. Entonces, claro, todo esto, todo el fruncido este que está aquí, debería de venirme desde más aquí, salir más del pecho. Entonces, como que no, este vestido, aunque le queramos coger debajo, si somos personitas de 1,60 o menos, si os gusta a vosotros como queda, pues para adelante, pero a mí, por ejemplo, pues no me gusta porque no quedan las cosas donde deberían de quedar mucho más abajo y se ve como raro, le noto como algo raro, como que eso pues, queda aquí y no desde aquí como debería de salir, el trozo este de la apertura, porque tan abajo, entonces, nada, es muy bonito, se ve súper elegante, el color me gusta mucho, pero pues nada, que no, que ya el último ya ha sido el ay, ¿por qué? Si se veía muy bonito. La tela, la verdad, es gruesecita, no se clarea nada, como podéis estar viendo. La espalda es bastante simple, pero es bastante bonita, con esto de aquí cruzado, como podéis ver. Y queda súper ajustadito, que hace un cuerpo que no veas. Vuelve a pasarme lo mismo que con el otro que hemos probado, azul ajustado. En mí se ve bastante simple, en alguien que tenga curvas, que tenga caderas, que tenga su cinturita. Es que este vestido tiene que quedarme impresionante. A mí se me ve bastante recto y sin movimiento el vestido. Y me pasa como con el azul también. Los hoyuelos. Este no se marca tanto, pero se siguen notando bastante los hoyuelos. Y la verdad, no me voy a poner algo que me se notan mucho los hoyuelos. Es que me da como vergüencita. Sé que es algo natural, que muchas chicas lo tenemos, pero, y que voy a la playa, vamos, y en la playa me da igual. Pero es como que no se nota tanto que cuando llevas un vestido ajustado y lo marca. Al marcarse es como que se nota más, ¿sabes? Cuando vas con bikini como que no se nota tanto, te tienes que fijar ahí que está el hoyuelo, pero el vestido es como que lo marca y lo resalta. Entonces, no, este vestido no va a estar tampoco en el top. Por desgracia, porque me gustaba mucho, como se lo veía la modelo me encantaba y me veía yo ahí súper diva, pero eso, no me queda, soy bastante bajita, me faltan unos centímetros más y un poquito de curvas. Si tuviera más curvas, es que el vestido es que a alguien que tenga curvas, es que tiene que ser una pasada, ¿verdad? Pero bueno, mi puntuación de este vestido, yo este vestido por la calidad, por el diseño me gusta, lo único que yo pues no tengo la estatura suficiente, no se transparenta ni nada, yo le doy un 8, 8,5, la verdad me gusta mucho el diseño, lo único que, pues eso, que no me quedan las cosas donde tienen que quedar, pero nada, vosotros dejad en los comentarios qué os parece, qué puntuación le dais a este vestido, en qué persona creéis que le quedaría súper bien, todo esto, dejadlo también en los comentarios y opinad ahora ya que hemos visto los 7 vestidos, vuestros tops 3 vestidos. Mis top 3 son, en primer lugar, el primero que me he probado, el azul con vuelo. En segundo lugar, el lila, obviamente. Y en tercer lugar, me gusta también el azul, que es ajustado. Lo pondría en tercer lugar, de mis top 3. Aunque se me marca el hoyuelo y tal, pero creo que para la boda serían mis top 3 vestidos. Pero claro, el tercero ya nada, y entre el primero y el segundo, creo que a la boda me llevaré el primero, el azul, porque lo veo así un poquito más para boda, pero el lila, como he dicho antes, este se queda en mi armario. En mi armario se queda el lila puesto ahí para cualquier otro evento, para cualquier otra cosa que yo tenga la oportunidad de ponerme ese vestido, es que, vamos, de cabeza que voy a él, es que me queda, no sé, me encanta cómo me queda. Y nada, hasta aquí el vídeo. Dejad, como he dicho antes, vuestros tops 3 vestidos que llevaréis a la boda, vuestras opiniones de los vestidos, las puntuaciones, qué
qué creéis de ellos, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!